Creen que la existencia tiene la capacidad de deslumbrarles. En cada etapa de mi vida, he soñado con un momento en el que todo estuviera en su lugar, un día sereno, sencillo, lleno de la calidez de la rutina, alejado de las inquietudes y las presiones de la juventud. Sin embargo, quizás la existencia no se presenta de esta manera. Quizás hay instantes que nos inquietan, que nos llevan a reflexionar sobre nuestra comprensión de ciertas realidades. Me llamo Aileen y tengo 63 años. Tras una trayectoria como educadora y la bendición de tener 2 maravillosos hijos, creí haber descifrado mi esencia. Mi esposo partió hace 5 años. Desde entonces, he cultivado una vida llena de momentos serenos, paseos matutinos, el cuidado del jardín y el tiempo compartido con la familia. Pensé que había dejado la intensidad y la frescura de mi juventud atrás, pero algo ha cambiado en mí recientemente de maneras que no logro comprender. Comenzó de manera tan sutil que ni siquiera percibí una mirada atenta, un instante de silencio, una conexión que hasta ese momento parecía carecer de sentido. No era mi hijo Adam, sino un amigo llamado Caleb, quien ha estado presente en nuestra familia durante muchos años. Él ocupaba un lugar especial en mi corazón, alguien en quien siempre he depositado mi confianza y admiración. Sin embargo, en el transcurso de un día, todo cambió. El silencio que se instaló entre nosotros fue inusual, como una sombra inesperada que ninguno de los dos sabía cómo abordar, mientras nos mirábamos de nuevo. Es un desafío entender cómo un periodo de serenidad y confianza en mí mismo pudo transformarse tan repentinamente en una sensación de fragilidad y vulnerabilidad ante la duda, llevándome a reflexionar sobre lo que ocurrió aquel día y por qué continúo viendo esto como parte de mi relato. Sin embargo, mi existencia no se define por mi historia, no es algo fuera de lo común. Sin embargo, resulta placentero. Me encanta de esta manera. Tras más de 30 años dedicados a la administración escolar, tomé la decisión de retirarme, anhelando por fin disfrutar de momentos serenos junto a mi esposo. Neil partió hace 5 años. Él era un hombre fuerte, lleno de ternura, y a pesar de nuestras diferencias, nos amábamos con un profundo afecto. La pérdida fue un desafío, pero descubrí una fortaleza en las pequeñas rutinas diarias y en los lazos que comparto con nuestros hijos, especialmente con mi hijo Adam. Adam, 3-5, es una persona en la que se puede confiar plenamente. Neil y yo compartimos una hermosa travesía en la ingeniería, y su firmeza y dedicación evocan en mí recuerdos profundos de Neil. Caleb es atento y amable, con una esencia tranquila y reflexiva que invita a los demás a sentirse a gusto a su lado. Siempre he tenido la suerte de observar cómo Adam y Caleb han permanecido juntos a lo largo de los años. La llegada de Caleb envuelve el hogar en una atmósfera única, una serenidad que valoro profundamente. Tras dedicarme a cuidar el jardín, sentí que merecía un momento de indulgencia, con una taza de té y un día sereno en casa. Adam se encontraba fuera por una reunión, y la atmósfera en el hogar era apacible. Justo cuando estaba a punto de dejarme llevar por la comodidad de mi silla, un sonido inesperado resonó en el aire. Le comenté a Caleb lo grato que era verlo tan contento por la visita inesperada. Si no sientes prisa, entra y siéntete libre de quedarte un rato. Para el té, él se detuvo y exclamó que lo disfrutaría, recordando ese momento en la habitación, cuando finalmente pude despejarme. Durante los primeros minutos, nuestra conversación fluyó con ligereza. Hablamos de trabajo, de familia y de la vida en general, pero había algo en la atmósfera que se sentía distinto. Quizás era el silencio de la casa vacía o el tono suave de nuestra conversación, pero empecé a percibir una profunda calma a su alrededor cuando le ofrecí una taza de té. Nuestra esposa reaccionó con prontitud, tomando mi mano y esbozando una sonrisa cálida. Y se creó un instante de silencio compartido, donde las palabras se desvanecieron y la conexión se volvió palpable. Una mano se posó suavemente en mi línea, y en ese breve lapso, la incertidumbre nos envolvió. Sin embargo, en ese instante fugaz, todo se transformó. Experimenté una serenidad y una profunda conexión entre nosotros que no había previsto, algo que trascendía la amistad. Lo interpreté en mi mente como un instante fugaz, el eco de la quietud de la tarde. Sin embargo, a medida que nuestra conversación avanzaba, me di cuenta de que su presencia me envolvía de una manera especial. Observando los detalles sutiles, la manera en que gesticulaba al hablar, su sonrisa callada, la serenidad en su mirada. Era como si una conexión etérea se hubiera trazado entre nosotros, algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos percibíamos mientras Caleb se alejaba.
Me invadió una sensación peculiar y una conexión con él que no había experimentado antes de que intentara distanciarse, susurrándome que no significaba nada, pero la memoria persistió. Con una extraña mezcla de anticipación y confusión en los días que siguieron, no pude dejar de pensar en aquella tarde con Caleb. A pesar de mis esfuerzos por restarle importancia a lo que ocurrió, el recuerdo de su toque, su mirada y la profunda intensidad en sus ojos seguía resonando en mi mente. Me sentí vulnerable al dejar que mis pensamientos se aventuraran hacia lo desconocido. Caleb consideraba a Adam como parte de su familia, alguien a quien había visto evolucionar desde sus días de estudiante hasta convertirse en un profesional admirado. Sin embargo, no podía evitar la sutil alegría que su compañía le traía. La serenidad y el bienestar que persistía mucho después de su partida lo hacían reflexionar, preguntándose si Adam también experimentaba esa conexión o si era solo un producto de su propia mente. Una sensación profunda, marcada por la soledad y la nostalgia, la acariciaba, recordándome que quizás estaba reflexionando en exceso, mientras esa emoción persistía como una pregunta no formulada en el rincón de mi mente. Una semana más tarde, Caleb se acercó de nuevo, esta vez dirigiéndose a la mesa de libros. Su porte era sereno, y lo invité a sentarse un momento, experimentando la misma tranquilidad que había sentido antes, cuando nuestras palabras danzaban entre lo ligero y lo profundo. Compartió conmigo sus reflexiones sobre su carrera, sus aspiraciones y los obstáculos que había encontrado en su camino, mientras la conversación se deslizaba suavemente entre nosotros. Experimenté una profunda satisfacción, similar a la de una madre observando a su hijo florecer en la adolescencia. Sin embargo, había algo más, un entendimiento que se intensificaba en la forma en que él me miraba, con una atención que revelaba una conexión inesperada. La conversación se tornó más íntima y, con cada encuentro, la tensión entre nosotros comenzó a aumentar de manera sorprendente. Fue delicado. Una conexión silenciosa que ninguno de nosotros se atrevió a reconocer, pero ambos percibíamos que había un intento de persuadirme de que no se trataba solo de una simple amistad. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que había un sentimiento más profundo del que había anticipado, uno que no sabía cómo gestionar en los meses venideros, Caleb. Las visitas se hicieron más constantes y cada vez que se detenía, experimentaba una dulce mezcla de emoción y timidez. Su compañía me fascinaba, y anhelaba nuestras conversaciones con entusiasmo. Como la serenidad y la conexión que iluminó mi existencia, aunque también comenzaba a tornarse más desafiante. Existía un temor sutil de que me estuviera adentrando en un territorio desconocido, permitiendo que florecieran emociones que no parecían adecuadas para lo que compartíamos aquella noche. Mientras estábamos en la habitación, revisando un antiguo álbum familiar, me di cuenta de cuánto anhelaba simplemente disfrutar de su compañía. Nos encontramos en la habitación, compartiendo momentos mientras revisamos un álbum de fotos familiares antiguas. Me di cuenta de cuánto anhelo disfrutar de su compañía. Nos reímos recordando momentos y compartiendo historias, y por un instante experimenté una conexión que no había sentido en años. Sin embargo, cuando se acercó para mirar una foto, su brazo rozó el mío y sentí mi corazón acelerarse. Era una conexión tan sutil, pero la cercanía y la suavidad de su toque me llenaron de una felicidad que no pude pasar por alto al mirarlo. Nuestros ojos se cruzaron, y por un instante experimenté una conexión que trascendía la amistad. Una serenidad, una dulzura inesperada que me llenó de emoción y temor. Era consciente de que debía frenar en este punto, antes de que la situación se desarrollara más allá de lo que podía manejar. Sin embargo, cada vez que intentaba persuadirme de poner fin a nuestros encuentros, experimentaba una oleada de anhelo, un deseo por la serenidad y el abrigo que su presencia había traído a mi existencia. No podía ocultar la soledad que me invadía. Desde el pasado de Neil, el dolor silencioso que se convirtió en parte de mi existencia cada día, la presencia de Caleb llenó ese vacío y trajo un sentido de compañía y una comprensión que no había reconocido que necesitaba. A pesar de ser consciente de que mis emociones no eran del todo adecuadas, me resultaba imposible alejarme y cerrar la puerta a la única conexión que me había hecho sentir verdaderamente vivo. Una noche, mientras Adam aún estaba fuera de la ciudad, Caleb llegó para dejar algunas provisiones que había conseguido para mí, y lo invité a Stmore Reflective. Caleb reveló sus batallas con la soledad y las complejidades que encontró al intentar armonizar su carrera con su vida personal. Escuché, experimentando una profunda empatía y reconociendo una conexión que trascendía las palabras. En un instante, mientras lavaba los platos, sentí la mano de Caleb acariciando suavemente mi espalda.
Fue un roce suave, encantador y tranquilizador, que transmitió una serenidad en mi interior que no podía pasar por alto. Me observé y en ese instante noté las mismas sensaciones reflejadas en su mirada. Un anhelo sutil y una intensidad de sentimientos. Ese instante me robó el aliento. No sé cómo su hermosa voz, de manera casi inesperada, comenzó a expresar esto, Miss Caldwell. Hay algo especial que siento entre nosotros. Hay algo en el aire que me envuelve, una sensación que no puedo dejar de sentir. Mi corazón latía con fuerza, una fusión de maravilla y temor en mi interior. Quisiera negarlo, considerarlo irrelevante, pero era una falsedad al ver su rostro, donde la vulnerabilidad se entrelazaba con la misma incertidumbre y anhelo que había sentido por Caleb. Respondí, mi voz un susurro apenas audible. No podemos continuar con esto. No es algo que podamos alcanzar. Clamó, pero su mano permaneció en mi espalda. Una suave reafirmación que reflejaba su propia confusión. Estábamos allí, sumidos en un silencio profundo. Ambos nos acercábamos, cargando el peso de nuestras emociones y la palpable realidad de la frontera que se aproximaba en un silencio profundo tras un largo instante. Él ha vuelto. Su expresión rebosa de nostalgia. Mis disculpas, Miss Caldwell. No era mi intención que te sintieras de esa manera. ¿Acaso no le regalé una suave sonrisa? Reconociendo la profundidad de la situación, concluimos el intercambio en un silencio cargado de significado. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y sin embargo, había en mí una certeza de que lo que compartimos era auténtico y a la vez inalcanzable. A pesar de que dijimos poco, comprendimos que había límites que no debían ser traspasados, sin importar cuán sorprendentes se sintieran las semanas que siguieron a nuestra conversación. Caleb continuó visitándonos, pero cada encuentro lo enfrentamos con una renovada precaución y una profunda humildad. Establecimos un pacto sutil y una conexión inesperada, donde decidimos mantener nuestras emociones a resguardo, eludiendo cualquier gesto que pudiera ser malinterpretado durante nuestros encuentros. En un tiempo donde las risas fluían con naturalidad y los silencios eran cómplices, nos transformamos en un baile de intercambios cuidadosamente sintonizados. Éramos plenamente conscientes de la nueva frontera que habíamos trazado entre nosotros, pero a pesar de nuestros esfuerzos, la tensión era innegable. Una mirada, un movimiento delicado, la manera en que nuestras charlas a menudo rozaban asuntos más profundos y contemplativos. Todo se sentía más profundo, cada encuentro era como transitar un delicado equilibrio entre la amistad y lo desconocido, y me hallaba conteniendo la respiración, anhelando que algo volviera a transformarse. Recordaba con nostalgia la serenidad de aquella amistad sencilla que ahora parecía desvanecerse en la creciente complejidad entre nosotros, una noche mientras estábamos en la habitación, conversando sobre un libro que ambos habíamos leído, y Caleb se dibullaba suavemente contra mi mano. El roce era etéreo, una conexión casi inverosímil, pero me atravesó como un destello, evocando las emociones que había estado esforzándome por relegar. Me miré en él, nuestros ojos se encontraban de una manera tan delicada y cargada, significando que se miró rápidamente, pero el silencio que seguía estaba lleno de una comprensión inesperada de que ambos estábamos luchando por mantener nuestra resolución, mientras intentaba recordarme que esto era solo amistad. También me había conectado en estas ocasiones. La serenidad y la conexión que Caleb aportó, junto con la idea de soltarlo, me envolvieron en una sensación de ausencia que no anticipaba al intentar establecer un espacio entre nosotros. Comencé a llenar mis días con diversas actividades y planes, incluyendo un club de jardinería local. Empecé a explorar los senderos del barrio, buscando distraer mi mente de esos momentos serenos con Caleb. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, la conexión entre nosotros seguía intacta, tan intensa como siempre. En un sábado, nos encontramos a solas una vez más, compartiendo risas y profundizando en un tema que nos llenaba de alegría. El instante fue sutil, casi despreocupado, pero había una energía palpable que ambos sentíamos. La vi en la forma en que sus ojos se acercaban a mí y en la manera en que su sonrisa se expandía, como si también intentara mantener la ligereza para no reconocer la conexión que se profundizaba con cada encuentro. El acuerdo tácito entre nosotros comenzó a sentirse delicado, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. En aquellos sábados pasados, percibí que nos acercábamos a un momento crucial, donde era necesario confrontar las emociones que permanecían en la penumbra. Hubo instantes en los que lo encontraba observándome, su mirada enigmática como si él también se preguntara hacia dónde nos dirigíamos. En esos momentos, una oleada de emociones encontradas me envolvía,
una fusión de entusiasmo, temor y remordimiento. Era consciente de que las sensaciones que me envolvían podían ser arriesgadas, conduciendo a desenlaces que ninguno de nosotros anhelaba, a pesar de los peligros que implicaban. No podía encontrar el momento para concluirlo y pronunciar las palabras que marcarían un punto final entre nosotros, esa intensa conexión que nos envolvía. Con cada día que pasaba, nuestra conexión se intensificaba, transformando nuestras reuniones en un delicado equilibrio de anhelo-esperanza. Sabíamos que había límites que ninguno de nosotros deseaba cruzar, pero la atracción que nos unía era innegable. Era un sentimiento agridulce que me mantenía despierto en la noche, reflexionando sobre cuánto tiempo podríamos sostener esta danza sutil, ignorando las emociones que burbujeaban bajo la superficie. Sin embargo, en el fondo de su ser, era consciente de que este momento no podría prolongarse. Ambos nos encontrábamos en un juego apasionante, donde el riesgo era palpable. Tarde o temprano, uno de nosotros tendría que dar un paso atrás y enfrentar la difícil elección de dejarlo ir. Y aunque temía ese instante, era consciente de que me acercaban una verdad que se tornaba cada vez más difícil de eludir. Con cada día que transcurría, tras semanas de sostener este frágil equilibrio, la sombra de la culpa comenzó a hacerse más intensa. Una sensación persistente me envolvía, como si estuviera quebrantando un lazo sagrado, la confianza de Adam, mis propios principios, y quizás incluso a Caleb, atrapándome en un torbellino de emociones que no podía liberar. Me encontraba sumergido en algo que no tenía cabida en nuestras vidas, algo que solo podía conducir al sufrimiento y al anhelo cada vez que consideraba la posibilidad de cerrar este lazo que nos une. Experimenté una profunda melancolía, una resistencia a soltar la única luz que había aportado serenidad y propósito a mis jornadas. Sin embargo, era consciente de que no podía seguir en ese estado. Comencé a profundizar en la confrontación de mis emociones, buscando comprender qué había originado esa intensa atracción que sentía. Quizás fue la soledad que había experimentado desde que Adam atravesó un dolor callado que había marcado mi vida sin que yo lo reconociera. Caleb había atravesado ese vacío, llevándome a experimentar una profunda sensación de compañía y a darme cuenta de que no sabía que estaba perdida. Sin embargo, al reconocer esto, comprendí que mis sentimientos eran inadecuados y que estaba arriesgando demasiado por una conexión sin futuro. Una noche, sentada sola en la habitación, decidí que era momento de enfrentar mis emociones y descubrir lo que realmente anhelaba. Me di cuenta de que, al apreciar la esencia de Caleb, también estaba reconociendo la mía. Me di cuenta de que mi soledad era el reflejo de mi anhelo de compañía, que me había guiado por este sendero. Caleb se convirtió en el puente que llenó ese vacío, brindando una sensación de consuelo de una forma que nunca había anticipado. Con la firme intención de seguir adelante, opté por establecer una distancia entre nosotros, buscando un espacio que me ayudara a dejar atrás las emociones que había cultivado. Tomar esa decisión fue un proceso desgarrador que me sumió en una profunda soledad, pero era un paso necesario. No podía seguir cargando con esa culpa, con la sensación de traicionar mis propios principios. Era imperativo que hallara un camino para reconectar con mi esencia y sanar la soledad que habitaba en mi interior, sin buscar apoyo en los demás. Al día siguiente, decidí que era momento de hablar con Caleb. Con delicadeza, quería transmitirle que era necesario establecer un espacio entre nosotros, para cuidar las fronteras de nuestra amistad y honrar las vidas que habíamos forjado, aunque eso implicara un cierto sufrimiento. Era consciente de que esta era la única forma de hallar la serenidad y de proteger la esencia de nuestra conexión sin traspasar un umbral que podría llevarla de vuelta. A medida que me disponía a la charla, una mezcla de melancolía y liberación me envolvía, brindándome una claridad que me permitía contemplar la situación desde una nueva perspectiva. Era consciente de que este era un paso esencial, una lección que, con el tiempo, me guiaría hacia adelante y me permitiría soltar las emociones que había experimentado. Una sensación de firmeza interior, una convicción de que podría regresar a la serenidad y el equilibrio que una vez conocí. Nuestra conversación final se sintió suave, un cierre silencioso en algo que había traído tanta alegría y confusión a mi vida. Cuando Caleb llegó ese día, lo invité a entrar, sintiendo la intensidad del momento, la certeza de que esto era nuestro adiós. Nos encontramos en la habitación, plenamente conscientes de la energía que nos rodeaba y de las emociones que habían florecido entre nosotros a lo largo de los últimos meses. Luché por hallar las palabras que pudieran expresar todo lo que habitaba en mi interior, sin causarle dolor ni enredar nuestras emociones. Caleb, comencé con un tono suave pero decidido.
He estado reflexionando profundamente sobre lo que compartimos y siento que sería lo más adecuado si tomamos un poco de distancia. He apreciado profundamente nuestra amistad y no deseo que se pierda, aunque tampoco quiero que las cosas se enreden más. Él me miró, su rostro reflejando una mezcla de entendimiento y melancolía. Comprendo, señora Caldwell. Jamás fue mi intención generar ninguna incomodidad o complicar las cosas. Experimenté una oleada de retorno y melancolía en ti que me sorprendió. Caleb, no hay nada de qué preocuparse. Creo que he llegado a un punto en el que necesito dar un paso atrás, para poder reconectar y buscar ese profundo sentido de calma que reside en mi interior. Gritó con una intensidad que duró solo un instante. Existía un silencio entre nosotros, un silencio que hablaba de la comprensión de que nuestros encuentros estaban llegando a su fin, cerrando un capítulo que había sido tan profundo y lleno de sentimientos inesperados. Te voy a echar de menos, dijo. Su voz resonaba con una intensidad que iba más allá de las palabras. Y yo respondí, sentiré tu ausencia profundamente. También percibí una sensación suave en mi garganta, pero esto es para lo mejor. Es lo que ambos anhelamos. Y así compartimos una mirada prolongada y silenciosa, conectando con la esencia del instante y la comprensión de que esto era un adiós. Una oleada de sentimientos me envolvió. Una profunda calma, un susurro de melancolía y una silenciosa gratitud por el lazo que hemos tejido. Aunque fugaz y complicado, el momento en que Caleb se detuvo a meditar resonó en el aire. Me ofreció un abrazo suave y cálido, como si fuera un adiós a todo lo que habíamos compartido. Cuando la puerta se cerró tras él, una sensación de vacío me invadió, un dolor profundo que sabía que requeriría tiempo para sanar. Sin embargo, también experimenté una calma serena, una paz que no había sentido en semanas. Segura de que habíamos tomado la decisión adecuada, ambos dimos un paso hacia la preservación de nuestras vidas, nuestros valores y nuestra integridad en los días que siguieron. Me encontré sumida en la reflexión sobre nuestra bondad en los momentos que nos acercaron y las emociones que, en ocasiones, amenazaron con separarnos. Me di cuenta de que, aunque nuestra conexión había sido profunda, también era un recordatorio de la importancia de establecer límites y la necesidad de cuidar las relaciones que nos definen. A pesar de la ausencia de Caleb, sentía que poner fin a nuestra historia era lo que debía hacer, una elección que me abriría las puertas a un nuevo camino lleno de claridad y significado. Al contemplar lo que está por venir, una serenidad profunda me envolvió, impulsándome a buscar la calma en mi interior, a sanar la soledad que me ha guiado hasta aquí y a abrazar las enseñanzas que he recibido en este viaje.